Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Gusto verles a todos. Venga, señora Arianita, estamos extrañando, estamos orando por usted. Don William, estamos extrañando todos aquí a John, todos. Saludos, llegar un abrazo a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales allá en Italia. Un saludo muy grande de parte de Neshama Turcán. Este aplauso es para ustedes que nos escuchan en las redes. Mire, hay algunas personas que, no sé usted, pero ponga mucha atención. Escuderos, ¿dónde están los escuderos? No se distraiga. Dígale a la persona que está a su lado, no se distraiga. Ni me distraiga. Mire, no sé si usted ha visto, pero hay algunas personas que no han podido tomar los tiempos de Dios. Diga, no han podido tomar los tiempos de Dios. Personas que no saben cómo entrar en el tiempo de Dios, porque Dios tiene tiempos, y en sus vidas viven mal, amargados, pasan esas personas tristes, debilitados, con dudas, con ira, dando malos frutos. Esos frutos se los puede ver en sus estudios, en el trabajo, en la iglesia, en fin. Viven con una frustración porque no han podido tomar los tiempos de Dios. No han podido, se frustran. Y tantas de esas personas que se han frustrado las podemos encontrar en la Biblia también. Profetas, hombres, mujeres de Dios, soldados, reyes, que en su vida en algún momento no pudieron tomar los tiempos de Dios y caminaron así frustrados, debilitados, porque no supieron tomar los tiempos de Dios. Y yo quiero hablarle de una de esas personas que narra la Biblia, que se frustró por no entender los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Diga, los tiempos de Dios son perfectos. Esta persona de la cual le voy a leer sufrió un síndrome de cambio de uso horario espiritual. ¿Cómo dijo? Esta persona que vamos a este momento a leerla sufrió un cambio de uso horario espiritual. Ya vamos a explicarles eso, porque esta persona no supo alinearse con los tiempos perfectos de Dios. Y esta persona fue el profeta Habacuc. Diga, el profeta Habacuc. A este profeta le tocó profetizar, hacer su obra en un tiempo pero muy difícil en el pueblo de Israel. Él fue levantado para profetizar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en una temporada muy difícil donde tenían enemigos a todas las naciones vecinas. Todas las naciones vecinas que tenían a su alrededor eran sus enemigos. No había paz, había hambre, no había trabajo, era una época de suma pobreza, demasiado difícil. Y el profeta Habacuc llega a hacer su trabajo a este pueblo en esta temporada, y Habacuc se queja delante de Dios. Le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Tú prometiste, le dice el profeta. ¿Cuándo van a cambiar todas estas cosas? ¿Hasta cuándo, Dios? Oraré y parece que no me escuchas. Le dice ahí. Vamos a leer. Y yo quiero decir, ¿alguien aquí ha estado preguntando eso? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos de ustedes han estado preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? Levante la mano. Vamos a hacer un esto aquí. Señor, ¿hasta cuándo? Y vamos a leer al profeta Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4. El mensaje de hoy se llama síndrome temporal espiritual. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Síndrome temporal espiritual. Ponga muchísima atención. Me agrada. Párese, véngase hacia adelante. Ponga mucha atención. Me agrada este título del mensaje, que es curioso, ¿no? Cuando te parece, wow, ¿de qué vamos a hablar? De nada, síndrome temporal espiritual. Habacuc lo sufrió. Vamos a leer al profeta Habacuc desde el capítulo 1. Y dice del 1 al 4, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Así estamos nosotros, parece hoy, ¿no? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En otras palabras, no hay justicia. El malo, haciendo lo malo, le va bien. Y al bueno, haciendo lo bueno, le va mal. Es lo que está diciendo aquí. Y la ley y la palabra de Dios es pisoteada, porque dice, el justo guarda la palabra, ora, y no le va bien. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo voy a ver esto? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Saltemos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2 y leamos los siguientes 4 versículos. Dice la Biblia: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Wow, el profeta aquí se puede hablar de muchas cosas. Él se para firme en algo y va a velar. ¿Cuántos de ustedes, a pesar de que le están preguntando, están quietos velando? Yo sí. Versículo 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Dígale a la persona que está a su lado: espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, o sea, se camina torcido. Mas el justo por su fe vivirá. No sé cuántos de ustedes han leído. Yo no sabía que el profeta estaba aquí, pero lo que acabo de leer pues, es como que una inyección de fe. Mas el justo por su fe vivirá. Lo que nos quiere decir esta palabra poderosa es que hay cosas en nuestro diario vivir que parece que se están tardando mucho, pero están justo a tiempo en nuestras vidas. A ver, repito. Hay cosas que parece que se están tardando mucho, pero están justo a tiempo en nuestras vidas. Están justo a tiempo. Yo les decía, síndrome temporal espiritual. Les quiero hablar un poco acerca de este síndrome. ¿Alguien de ustedes conocía sobre el síndrome de los usos horarios? ¿Cuántos han escuchado tal vez eso? Nadie, creo, ¿no? Síndrome de los usos horarios con H. También conocido con los nombres de el cambio rápido de zona horaria o síndrome transoceánico. También se le conoce como descompensación horaria. Otro término bien difícil: disritmia circadiana. A mejor síndrome de los usos horarios. ¿De qué se trata este síndrome? Es un desequilibrio que se produce entre el reloj interno de la persona, el reloj biológico, ¿no?, que marca el periodo del sueño y del apetito, y el nuevo horario que se establece al viajar largas distancias a través de las regiones horarias. Entonces, este fenómeno se presenta ya que el reloj interno de la persona tiende a prevalecer, por lo que al viajar, sobre todo de este a oeste, es decir, viajar a Europa, donde la diferencia de horas es de 7, de 8, o si viajamos a Australia de hasta 15 horas, es decir, mientras nosotros estamos aquí, que es la tarde-noche, allá ya es la mañana, ya es las 6 de la mañana, las 7 de la mañana. Entonces, hay síntomas que provocan este síndrome de los usos horarios. Uno de ellos es que la persona padece fatiga, cansancio general, que es el más común de estos síntomas, ¿no? Mire, la persona se confunde, camina con un cansancio, ¿no? Tiene problemas digestivos que pueden provocar náuseas o vómitos, este cambio de uso horario. Haga de cuenta que estamos viajando en un avión y aterrizamos en Australia. Podemos tener confusión a la hora de tomar decisiones o al hablar. Si vamos a estar como que un taxi, y es porque es el cambio de hora. Podemos llegar a tener falta de memoria. Las personas pueden llegar a tener cambios de humor, se pueden encontrar irritables, apáticos, en aburrimiento. ¿Y sabían ustedes que este conflicto que sufre la persona entre su reloj interno y los nuevos usos horarios al viajar se produce también en lo espiritual? Por eso el título del mensaje: síndrome temporal espiritual. Porque muchas veces el tiempo del ser humano y el tiempo de Dios
sufren este conflicto. El ser humano tiene un tiempo y a veces Dios está en otro tiempo. Nosotros caminamos en un tiempo y Dios está en otro uso horario. Y el Señor a veces nos dice: hijo, hija, quiero que tú vengas a mi tiempo. Y cuando usted trata de sincronizarse a los tiempos de Dios, a veces nos produce mal genio, no entendemos, pero tengo hambre, pero ya es de noche. No sé si me voy a entender, es como que hay este conflicto entre el tiempo del ser humano y el tiempo de Dios. Hay también este conflicto, se produce este conflicto. Un síndrome temporal espiritual, porque Dios está en una zona horaria y usted a veces y nosotros insistimos en estar en otra zona horaria. Y el ser humano lastimosamente tiene esta tendencia de pensar de que Dios se tiene que acomodar a nuestro tiempo. ¿Y usted cree que funciona así? Yo quiero que hoy sea, ya sea de mañana. Yo quiero que sea de mañana. Ah, pues Señor, ya va a salir el sol. ¿Qué pasa? Estoy dando un ejemplo espiritual. El Señor dice: no, es al contrario. Tú, como ser humano, debes acomodarte y sincronizarte a los tiempos de Dios. Y no insistir en que los tiempos del reino de Dios nos obedezcan a nosotros, sino nosotros debemos obedecer a los tiempos del reino de Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Incluso para que venga el Mesías hubo un tiempo. ¿Quién determinó este tiempo según la palabra? Cuando vino el tiempo, ¿quién lo determinó? Muchos de nosotros decimos: pero yo hubiera querido que ahora venga Jesús. No, ya llegó. Tuvo un tiempo y ese tiempo lo determina Dios. Aún para la venida de Jesús hubo un tiempo. Y el que estableció ese tiempo de acuerdo a la palabra para que Jesús pueda nacer aquí, para que Jesús naciera, fue Dios. Digan: el reino de Dios tiene tiempos. Repita conmigo: Dios nunca se va a sincronizar a mis tiempos. Jamás. Nosotros tenemos que sincronizarnos a sus tiempos. No sé usted, pero recordemos algo. Aquí vamos a hacer una revelación, enseñanza. ¿Sabía usted? Recordemos que hay dos tipos de tiempos. ¿Sabían ustedes? ¿O no lo sabían? ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Hay dos tipos de tiempos, según la Biblia, según la palabra de Dios. Hay un tiempo llamado Cronos, que es el tiempo natural, el secuencial, el cronológico, es el tiempo humano, es el tiempo vital. El que usted ahorita pregunta, dice: ¿qué horas son? Usted ve el reloj en el celular y dice: son las 6, son las tal hora. Estamos hablando del tiempo Cronos, diga Cronos, de ahí se deriva la palabra cronómetro. Pero hay un tiempo Kairos, o Kairos, diga Kairos. La Biblia en algunos pasajes usa la palabra Cronos para referirse a tiempo, y en otros pasajes la Biblia usa la palabra Kairos. Y Kairos se refiere al tiempo espiritual y significa momento oportuno, ocasión de Dios. Son estos dos tiempos, ocasión de Dios. Por eso la Biblia dice, por el tiempo, que vamos a leer mucha Biblia, en Eclesiastés 9:11, usted tiene acá adelante, lo puede leer por el tiempo. Eclesiastés 9:11, por eso dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Por eso debemos entender que los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y si usted entiende esto, podrá vivir feliz. Si usted entiende que para disfrutar la vida cristiana, si algo todavía no está sucediendo, es porque quizás no es el tiempo. Póngame atención, iglesia, si algo todavía no está sucediendo en su vida, no se desesperes, porque todavía no es el tiempo, tal vez. Muchos dicen: yo ya quiero tener mi casa, yo ya quiero estar administrando mi empresa, yo ya quiero tener a mi familia toda sana, todo bien, unida, pero no la veo, pastor. ¿Qué está pasando? ¿El Señor no escucha mis oraciones? No.
Aprenda a disfrutar, porque si algo no está sucediendo es porque quizá no es el tiempo. Dígale a la persona que está a su lado, tal vez no es el tiempo todavía. Mire, usted debe creerle a Dios no solo por el qué, sino también por el cuándo. A veces nosotros al orar perdemos de nuestra vista. Nosotros le creemos a Dios por el qué, pero dejamos de orar por el cuándo también. Señor, yo sé que tú vas a hacer esto, tú vas a sanar, eso es el qué. ¿Y el cuándo? ¿Le ha preguntado al Señor cuándo va a suceder eso? Que el Señor puede decirle, todavía no es tu tiempo. Todavía no es el tiempo de que tu familia esté junta. Espera, estoy haciendo algo más. Todavía no es el tiempo para que tú estés administrando tu propia empresa. Todavía no es el tiempo. No sé si usted me está llegando a entender. Todavía no es el tiempo. Entonces usted debe orar por el qué. Usted debe creerle al Señor por el qué, pero también por el cuándo. Ore por esto. ¿En qué tiempos estamos, Dios? Si le he hecho a usted esa pregunta, Señor, en esta semana también. ¿En qué tiempo estamos, Dios? ¿Sabía que hay tiempos espirituales a nivel mundial? ¿En qué tiempo estamos? ¿Sabía que su familia tiene un tiempo? ¿Sabía que esta iglesia tiene un tiempo? ¿Cuántos de esos sabían? Pero recién usted se está enterando de, ¿en serio, pastor? Todo tiene un tiempo. Y usted debe aprender a sincronizarse a esos tiempos. Su misma vida tiene un tiempo. Hay personas que su tiempo es estar creciendo espiritualmente y están con un novio. ¿Eso es pecado? No, pero te va a quitar tiempo. Puede ser que no sea el tiempo. ¿Es malo, pastor, tener novio? No, pero lo malo es que tal vez no es el tiempo. Tú no le has preguntado a Dios. Diga, yo debo aprender a entrar en los ritmos de Dios, en las temporadas de Dios, en las ocasiones de Dios. Mire lo que yo escribí aquí. Porque hay cosas que Dios se tarda mucho tiempo para hacerlas bien rápido. Lo voy a repetir. Hay cosas que Dios se tarda mucho tiempo para hacerlas bien rápido. Hay cosas que Dios se tarda muchísimo tiempo para hacerlas bien rápido. Cambia el cerebro otra vez. Hay cosas que Dios se tarda mucho tiempo para hacerlas bien rápido. Dios nunca está corriendo diciendo, y ahora a los ángeles, vamos, el milagro para mi hija, me atraso, rápido, carguenlas, vamos. Yo creo que no le voy a decir, me atraso, y ahora, ¿dónde está? Mi hija se va a morir, la tengo, y ahora usted lo ve corriendo a Dios, apurando a los ángeles, tenemos que este milagro a mi hijo. O le dice a los ángeles, no, más despacio, esperen, todavía no es. Usted lo ve a Dios así en el cielo. Jamás. Es más, ahorita vamos a entrar a leer algo que me encanta. Juan capítulo 11. ¿Quiere ver cómo Jesús manejó los tiempos cuando estaba aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren? Es el mejor maestro. Vamos a ver cómo Jesús manejó los tiempos. Me encanta eso. Juan capítulo 11. ¿Cuántos están en el Evangelio de Juan? Hoy vamos. Me siento una unción especial. Hay algo. Reciba esto. Juan 11. Vamos a ver cómo Jesús manejaba los tiempos, para que usted aprenda del Maestro. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. ¿Está ahí? Dígame fuerte sí. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, escuchen lo que hizo Jesús. ¿Cómo manejó los tiempos Jesús? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, pero el que ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Estaban en diferentes tiempos. ¿Sí ve ahí? Jesús estaba en un tiempo y los discípulos en otro. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por el tiempo, saltémonos al versículo 33. Salte el versículo 33. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mal por los judíos, que no lloraba por eso. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. ¿Sí ve usted por qué se conmovía Jesús? Por la duda, ¿no? No era porque murió Lázaro. Dice: Jesús lloró. Pero dice: pero esto es que era ver el ciego. Y Jesús se conmovió por la duda, por la falta de fe. Bueno, pero esa es otra prédica. Dice, versículo 38: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. ¿Se ve por qué lloraba? Que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. No sé cómo usted mira aquí, pero era una situación de vida o muerte, y Jesús se quedó 2 días más. Yo creo que nosotros, estando en esa posición, sus discípulos estaban así: Jesús, vamos, se está muriendo alguien. Jesús dice: tranquilos, vamos a quedar 2 días más. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Era malvado? Sus discípulos se quedaron: tranquilos, 2 días más. Y luego se arma todo este problema, porque las hermanas ya lo enterraron, salen al encuentro llorando, los judíos lo critican a Jesús, pero si tanto lo amaba, ¿por qué no lo sanó? Y se tardó 2 días más. Yo creo que tal vez la prédica se podía llamar 2 días tarde. Se tardó, pero así manejó los tiempos Jesús. Yo veo en mi espíritu a Jesús decirles a María y a Marta: tranquilas, una vez que ya resucitó Lázaro, sincronícese con mis tiempos. Tranquilas, todo va a estar bien. Y una vez que Lázaro resucitó, les dijo: si ven que todo iba a estar bien. Diga conmigo: Dios no tarda. Dios no tarda. Otro ejemplo fue como Jesús sobre el milagro en la hija de Jairo. ¿Cuántos de ustedes han leído ese pasaje? Talita Kumi. Ese es otro ejemplo de cómo el maestro manejaba los tiempos. Él iba rápido y decía: Lázaro se muere, y ahora. Llegó Jairo y dice: maestro, mi hija se está muriendo, está ya agonizando. Jesús, por favor,
Se sentía como el profeta Habacuc tal vez. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Jesús dice, ok, tranquilo, vamos. ¿Dónde está? Dice, vamos, por acá está. Y mientras está caminando, una mujer con flujo de sangre le sale del encuentro y dice, maestro, y la multitud se le agolpa alrededor de Jesús, y esta mujer se arrastra y llega a tocar el borde de su manto, y Jesús se detiene y le sana a esta mujer, y le habla y dice, por tu fe, ¿quién me tocó? Y por tu fe se sana. ¿Cómo se sentiría usted si fuera Jairo? Maestro, vamos, mi hija. Y hace rato la multitud y se para a hacer otro milagro, y no sé usted, pero Jairo dice, maestro, nos estamos demorando demasiado, vamos, después de sanas, mi hija está más grave. Pero él se para, usted puede leerlo en casa, Marcos 5, desde el versículo 21. Y aquí había mi espíritu también decía a Jairo, tranquilo Jairo, hijo, sincronízate en mi tiempo. Por eso Jesús caminaba en paz, porque él entendía los tiempos de Dios. Diga, él entendía los tiempos de Dios. ¿Usted los ha entendido hasta ahora? Tal vez. Hay tiempos en el reino de Dios. Se para y lo mismo. Llega y dicen, Jairo, ya no molestes más al maestro, ya tu hija muerta. Y Jesús no iba ni más rápido ni más lento. Él pasía caminando y decía, Jairo, tranquilo, tu hija no está muerta, está dormida. Aunque tus sueños parece que ya murieron, aunque tu esperanza parece que esté puesta en la roca y esté enterrada 4 días, tranquilo, Dios no tarda. Llega a tiempo. Así usted está entendiendo. Así manejaba Jesús cuando estaba aquí en la tierra los tiempos. Apréndase esto. Cuando Dios quiere correr, nosotros no lo podemos hacer caminar. Y cuando Dios quiere caminar, nosotros no lo podemos hacer correr. Cuando Dios quiere correr, nosotros no hay nada que podamos hacer para hacerlo caminar. Si Él quiere correr, Él corre. Si Él quiere caminar, nosotros no podemos hacer nada para hacerle correr. Amén. Si volvemos a los versículos de Habacuc, al capítulo 2, al versículo 4, dice: He aquel cuya alma no es recta. No sé si usted acabó de leer eso. Dice: he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, es decir, los orgullosos confían en sí mismos y están torcidos en su alma. Dice: pero los justos vivirán por... ¿Sabía que la palabra fe aquí se traduce por fidelidad? Es más, creo que la Nueva Traducción Viviente tiene esta traducción. Dice: más los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Quiere decir, en otras palabras, el orgulloso es el que en su corazón le dice: si Dios quiere ir a 30 kilómetros cada 5 horas, el orgulloso dice: no, yo quiero ir 1 hora, quiero avanzar esos 30 kilómetros, pero no en 5, en 1. El orgulloso trata de manipular los tiempos y las cosas, y el orgulloso por eso camina torcido, dice la palabra, porque él manipula para llegar a esos tiempos. Le doy un ejemplo. El Señor le dice a alguien: tú vas a tener una casa, y como no se apresura, va al banco y se endeuda. Dice: pastor, el banco me tiene del cuello. Pero es que usted pensó en darle una ayuda a Dios, empezó a manipular, pensó que como Dios le prometió una casa, usted tenía que ir a pedir prestado y luego la deuda se iba a pagar milagrosamente, cuando no es así. El orgulloso actúa de esta forma torcida, dice la palabra. Pero los justos vivirán por fe. Diga: es peligroso manipular los tiempos. Es peligroso manipular cosas para cumplir algo. Usted no camine como los orgullosos, camine como los justos y viva por fe. Amén. Queremos apresurar o parar ciertas cosas en nuestra vida. La Biblia dice: así solo viven los orgullosos, los que no son rectos, los torcidos, y por eso viven muy afanados, esas personas que quieren manipular las cosas. Pero los que entramos en una relación con Dios, los justos, se sincronizan con los tiempos de Dios, por la fe en Él, por su fidelidad en Él. Cuando usted es fiel a Dios y le cree, es una forma de sincronizarse a los tiempos.
Nos vamos a quedar 2 días más. Está bien, Señor. Yo me hago tus tiempos. Pero en 2 días se muere. Si el Señor lo dice es por algo. Yo me sincronizo a sus tiempos. ¿Qué es fidelidad? ¿Cómo la fidelidad sincroniza el ritmo de mi vida con los tiempos de Dios, pastor? Yo le quiero decir, yo le voy a dar una garantía hoy de que Dios hará cosas en su futuro. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya hizo cosas en su pasado. Ya las hizo. ¿O no? Y entonces, ¿por qué me lo va a hacer en su futuro? Sincroniza sus tiempos a los tiempos de Dios. Pero yo ya quiero mañana, pastor. No, es al tiempo de Dios. No trate de adelantar ni de retrasar nada en su vida. Es increíble, ¿no? Hay jóvenes de 15 que quieren tener 40 años. ¿Se ha visto usted? Personas de 40 años quieren volver a tener 15. Sincroniza en los tiempos de Dios. Y usted ahí va a caminar en descanso, sin estrés. Y el profeta Habacuc entendió esto. Él empieza como el rey David, se queja, dice: ¿hasta cuándo, Señor? No entendía los tiempos de Dios, pero luego entendió que aprendió a sincronizarse a los tiempos de Dios. Vamos a Habacuc capítulo 3. Aquí hay 3 cosas que hizo el profeta Habacuc para sincronizarse a los tiempos de Dios. Habacuc capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 al 19. Habacuc 3 del 1 al 19. Dice la Biblia: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Por el tiempo, saltemos al versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Aquí viene el primer secreto. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Estaré qué? Cuando suba el pueblo, el que no lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca. Híjole, qué terrible. Pero a pesar de eso se pone peor todavía. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo. Yo creo que hasta aquí basta, ¿no? Y los labrados no den mantenimiento. Yo creo que con esto ya es el caos, ¿no? Y las ovejas sean quitadas de la majada. Yo creo que ahí ya es demasiado, ¿no? Sigue, dice: y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré. Aquí hay un segundo secreto. Con todo yo, ¿qué? Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Así termina el profeta. El profeta lo que está diciendo aquí es: aunque mi presente es una guerra, una temporada fuerte, voy a sincronizarme con los tiempos de Dios, porque yo no puedo volver al pasado. O dígame si alguien de ustedes puede volver al pasado, o alguien puede ir al futuro. Y entonces, ¿por qué se afana? Diga conmigo: voy a sincronizarme con Dios, voy a esperar en silencio, me voy a alegrar en el Señor, voy a tomar fuerzas en Él, en esta temporada, en este presente que estoy viviendo. Amén. Todavía no he terminado, esto va aquí. Vamos a hablar un poco de esto, pero pastor, entonces, ¿cómo sincronizo mis tiempos con los de Dios? Como dice el profeta Habacuc, primero estando quieto. Diga: estar quieto. Es decir, esperar en silencio. Estamos leyendo, dice: esperé en silencio en el día de mi angustia. Y ese es el problema. Para que usted pueda sincronizarse a los tiempos de Dios, deje de hablar negativamente. Deje de hablar negativamente. Personas que están hablando negativamente en esta temporada. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Si algo le está pasando es porque todavía no es el tiempo. Pero mientras llega, cierre la boca. Si no va a hablar algo de bendición. Qué grosero el pastor. No, es que en verdad. Si no va a hablar algo de bendición, mejor cierre la boca. Esté quieto, esté en silencio. Por eso el profeta dice: estar en silencio. Deje de hablar negativamente sobre su presente ahorita. Pero pastor, y hay algunos que hablan así: el Señor me dio una revelación así, es mi deuda, pastor, y mi enfermedad.
Y una vez el Señor me decía, diles que cambie de forma de hablar. Y decía, pero ¿cómo? ¿En qué está mal? Porque si esa persona me dice que esto es suyo, yo no puedo quitarles algo que es suyo. Entonces dice, pastor, mi enfermedad, ore por mi enfermedad. Usted se apropia de la enfermedad y no se apropia de las promesas de Dios en su palabra. No diga de la enfermedad, no diga mi enfermedad. Toda esa forma de hablar debe cambiar. Pero es que estoy enfermo, pastor, eso dice el presente, sí, pero deje de hablar negativamente de su presente. Esté en silencio, esté quieto. Conózcale al Señor en silencio. Y si va a hablar, hable palabras de bendición. Porque lo que estamos viviendo ahorita es nuestro camino hacia la tierra prometida. No es nuestro destino. Este presente que usted está pasando no es su identidad. Muchos hablan como que eso es su todo. Es parte de su camino, no es todo. Diga, debo dejar de quejarme. Repita conmigo otra vez, diga, debo dejar de quejarme y esperar en silencio a que Dios me dé su victoria. Dios le va a dar su victoria. Amén. Mientras tanto, descanse. Aquí la palabra esperar es descansar, reposar, estar quieto, en calma, tranquilo. Miren, el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que saber bien cuándo trabajar y tiene que saber muy bien cuándo descansar. Hay muchos cristianos que trabajan cuando deben descansar y descansan cuando deben estar trabajando. Y por eso algo les está pasando en su vida, caminan afanados, están con ese síndrome de uso horario espiritual ahí, confundidos. Yo les voy a explicar, al menos dándole un ejemplo, en qué ritmo estamos en la iglesia. Entonces diga, yo debo saber muy bien cuándo trabajar y cuándo descansar. Yo no voy a detenerme mucho en esto, pero ¿sabía usted que ese es el secreto del éxito, incluso de la prosperidad, si usted quiere tener más en lo material? Trabaje solo 5 o 6 días máximo, pero siempre descanse uno. Siempre. Y en ese tiempo dedíquele solo a Dios, a su familia y a usted mismo. Eso es una demostración de fe, porque hay personas que trabajan de domingo a domingo para tener más y no van a tener más. Se va a cumplir lo que dice el profeta Ageo. Es como poner dinero en saco roto. Pero si trabajo hasta el domingo, ¿y por qué no tengo dinero? ¿Qué pasa? Porque la palabra dice que hay que descansar. Está trabajando cuando usted debe descansar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces esté quieto. Aprenda a conocer a su Dios. Hable palabras de bendición. Yo confío en ti 100%, Dios. Tú me vas a prosperar. Yo voy a trabajar hasta este día y el resto depende de ti, Señor. Y eso no quiere decir que usted deje de planificar, de establecer metas, tiempos, objetivos. No estoy hablando de eso. Es decir, usted dice, Señor, yo hice mi parte y lo pongo en tus manos. No sé si me hago entender. Que Dios lo bendice a los vagos. Así resume. Todo lo que toca en tus manos prospera. Si queremos hacer algo, planifique, eso sí, pero después diga, Señor, lo entrego a ti. Yo te lo entrego a ti. Amén. Entonces, hable bien ahorita. Que sus palabras sean de bendición. Descanse. No necesita tener dinero para descansar. Salga con la familia, no sea a la esquina, caminar, descanse. A veces es bueno quedarse en la casa, en la camita, acostado, sin hacer nada. No siempre, pero hay tiempos. Debe identificar esos tiempos usted. Cuando no es el tiempo de Dios, no puedes hacer que suceda. Pero cuando es el tiempo de Dios, no lo puedes parar en cambio. Cuando algo es el tiempo de Dios, usted lo va a poder parar. Cuando es tiempo de bendición, las bendiciones llegan y llegan y llegan y usted no las va a poder parar. Cuando no es el tiempo de Dios, no se puede hacer nada para que suceda. Hay tiempos. Luego dice la palabra del profeta, me alegraré y me gozaré. La palabra alegrarse que se usa aquí, o que usa el profeta aquí, significa literalmente brincar de alegría. Significa expresar de manera física una emoción de felicidad. Y la palabra gozarse significa dar vueltas de alegría. O sea, lo que está diciendo el profeta es, yo me alegraré, pero él usa la palabra hebrea ahí, saltaré. Y la otra dice, me
gozaré, es decir, remolinear. ¿Cuántos han escuchado esa canción? ¿Se acuerdan? Lo que está diciendo es, yo daré giros de alegría. Esa es otra forma de sincronizarme con los tiempos de Dios, es decir, demostrar una acción física, demostrar una acción física, una acción visible, un testimonio visible. Testimonio es visible. Es decir, yo no me alegraré cuando no me dio ganas, me alegraré cuando me tocaba. Cuando es tiempo de alegrarse, no importa si no siento ganas, yo debo entrar a ese ritmo. Hay ritmos espirituales. En la casa de Dios hay ritmos espirituales. En la familia hay ritmos espirituales. Y aquí les voy a enseñar esto. ¿Sabían que en este momento hay un ritmo espiritual? Si nosotros bailamos reggaetón y otra persona empieza a bailar como vals, pero lo que está sonando es reggaetón, o al revés, está sonando un vals y usted empieza a moverse al ritmo de reggaetón, ¿cómo se la verá esa persona? Mal. Se la puede ver hasta chistosa, ¿no es cierto? Imagínese sonando un vals en donde usted da el 1, un 2, ¿no es cierto? Y esa persona empieza a moverse como reggaetón. No cuadra, porque el ritmo es otro. Y en la casa de Dios, ahorita nosotros estamos en un tiempo de guerra, de conquista. Y a veces nosotros, en lugar de estar con una actitud de guerra y de conquista, y ahorita el ritmo que se está tocando aquí en la casa de Dios es de guerra, de conquista, de oración, de trabajo, de dar. Hay personas que estamos quietos acá. Entonces, si la música que está sonando es guerra, oración, ayuno, usted debe bailar al ritmo que está tocando el ritmo espiritual. No sé si me hago entender. Si yo le pregunto a usted, esto es algo bien profundo, ¿su familia en qué ritmo está? ¿Le han preguntado a Dios? ¿En su casa en qué ritmo está? Pues no sé. ¿Qué decir? En su trabajo, ¿en qué tiempo está? Si yo le pregunto, ¿el mundo en qué ritmo está? Al final vamos a hacer una oración porque es un ritmo fuerte de los últimos tiempos, más que nunca. Vamos a hacer una oración porque el Señor mostró algo y en la madrugada. ¿No? ¿A cuántos les mostró esto? Observan en la madrugada a lo que va a suceder. ¿No? Si estamos, unos están bailando de otra forma, cuando el ritmo es otro. Entonces, si la casa de Dios tiene un ritmo, usted debe integrarse. Esto que está diciendo aquí de una manera visible. Miren, le doy otro ejemplo. Cuando iniciamos en la casa de Dios, empieza a tocar un ritmo espiritual. ¿Con qué empezamos? Alabanza y adoración. Estamos adorando. Algunos estamos metidos en el ritmo de Dios que estamos. Cerrado los ojos. Esa letra no me sigue, que están cantando aquí. Están en otro ritmo. Entonces hay un ritmo en la casa de Dios cuando es de adoración. ¿Quién se debe hacer a ese ritmo? Si le están tocando ese ritmo, el espiritual, usted debe entrar a ese ritmo de adoración. No se trata de la letra, se trata de que usted se integre de manera visible. Entonces, si va a adorar, pero es que no me da ganas, pastor, estoy cansado. Levante sus manos. ¿Quién dice la palabra? Si le gusta a Dios, levantando las manos, postrándose delante de su presencia. Entonces, muéstrele de una manera visible que está sincronizado a los ritmos de la casa de Dios. Si es tiempo de adorar, de alabar, intégrese a ese ritmo. Si es tiempo de orar, intégrese a ese ritmo. Si es tiempo de guerra, ahorita estamos guerreando, intégrese a ese ritmo. Cada área de nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, tiene ritmos. ¿Amén? Amén. Por eso ustedes, pero pastor, y eso es una consejería masiva, y para los que nos escuchan, estoy cansado, pastor. El negocio no prospera, pastor. En mi casa están pasando cosas, pastor. Está con un síndrome espiritual. Usted está en otra zona horaria. ¿No se dio cuenta que el Señor lo llevó a otro uso horario en lo espiritual? Se dijo, yo quiero dormir, pero es de día. Pero es que yo dormía antes, no, pero ahorita está de pie. Pero ahorita me da hambre, pero es ya hora de dormir. No sé si me está entendiendo. Y es lo que le ha estado pasando. Está habiendo ese conflicto. Aprenda a sincronizarse con los tiempos de Dios y verá que está tranquilo. ¿Amén? ¿Sí? Y lo último, miren, esto es algo fantástico. Luego dice, Dios es mi fortaleza, el cual dice la palabra, hace mis pies como de siervas.
3 cosas: estar quieto, en silencio, alegrarse, gozarse, es decir, demostrar de una manera física que usted está sincronizado a los tiempos de Dios. Y por último dice: Dios es mi fortaleza. Miren. Genial. Esto es genial. Dios es mi fortaleza, el cual dice la palabra, hace mis pies como de siervas. Mire esa sierva, Montes. Y Habacuc la pone como ejemplo. Yo me fui a consultar esto. En lo espiritual, esto es tenaz. No sé si usted está viendo. Mire, Dios nos dice: es preferible estar como a simple vista aferrado a unos centímetros de piedra, pero en las alturas, que estar abajo. Es preferible estar con nuestras pezuñas, por eso el Señor dice: hará nuestros pies como de siervas. Estar pegado a la montaña, la roca. ¿Quién es la roca? Dice la palabra. Que estar abajo donde hay los depredadores, el diablo y sus demonios, porque ahí nos van a matar. El Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, porque el enemigo solo ataca en las llanuras, no en las alturas. Es decir, el enemigo solo le va a atacar en su comodidad. Ahí es donde lo va a agarrar. Cuando usted regresa al pasado, a su antigua forma de vivir, cuando usted duda, ahí lo agarra. Pero a veces es mejor estar en medio. Si usted ve de ahí, no está ni en las alturas ni tan abajo, es como que está en el medio, ¿no? No sé si usted vea cómo se abre. No sé si usted está viendo qué tan inclinado y cómo ellos suben. Y estas siervas van subiendo y llegan hasta la punta de la montaña. A ver, no sé, pero si sea tan exagerado, son centímetros, escasos centímetros donde se agarra la pezuña. ¿Cuántos se han sentido así como Habacuc? Señor, tú prometiste que iba a estar arriba, pero me va a matar, ya me caigo. Y si me voy abajo, mejor, ya me duelen las piernas, ya no avanzo aquí sostenido, Señor, en la pierna. Y ahora, el Señor dice: no importa, es mejor estar en el medio, porque abajo está ahí el león, como león rugiente está ahí el diablo. Y ahora, pero tranquilo, ahí está seguro por lo menos, tranquilo. Sigue caminando, ya mismo llegas, pero Señor, y el tiempo, tranquilo. A veces el tiempo solo de agarrarse nomás. Parado ahí. ¿Cuántos se sienten así como esa sierva que está ahí? Parado, me caigo, pastor, me caigo. ¿Cuántos ustedes sienten? Y el Señor dice: aférrate, sincronízate a mi tiempo, tranquilo, yo te doy la fuerza. Sigue escalando la montaña, sigue, pero tienes que llegar a las alturas donde tus enemigos no van a llegar. Allá arriba, si sigues escalando, los depredadores no llegan. Te voy a llevar a nuevas alturas, te dice iglesia el Señor. Amén. Mire cómo van trepando esas siervas. ¿Usted creía que eso era posible? Mire, ahí no hay nada. ¿Sí ve cómo tan inclinado está? Como se la sierva está con su pobre, con menos 5 trata. Pero sus pezuñas son especiales, por eso dice la palabra: tú haces mis pies como de siervas. Y a veces tienen que dar estos saltos peligrosos, ¿no? Si usted ve aquí, parece que se va a matar, ¿no? Pero créame que no se matan. Sus patas, sus cascos son especiales. No se va a caer. Y el Señor nos dice: sincronízate con mis tiempos, tiempo de subir. Pero Señor, sube. Yo soy la fuerza tuya que te doy. Yo te doy esas pies como de siervas, yo te las voy a dar. Pero mi matrimonio, si usted se ve así en su matrimonio, siga subiendo. Pero está esperando algo. ¿Cuántos se sienten así? ¿Estoy hablando mal yo? Sí, como el que está ahí yo. ¿Cuántas veces me he sentido así? El pie se pega como el Spider-Man. ¿No se han visto que salen las cosas en las manos? Se pega de la pared. Es así. Dígale a la persona que está a su lado: por lo tanto, no te distraigas. Dígale: no te desanimes, no mires abajo, no mires atrás, no sueltes tu fe, no sueltes tu fidelidad a Dios. Espera en el Señor, mantén tu confesión de bendición, mantente sometido a los tiempos de Dios, a sus formas, a sus maneras. Que ahorita todavía no puedes ver el paisaje. ¿Usted cree que la pobre sierva puede regresar a ver algo de la hermosura que está cuando usted va subiendo una montaña? Porque el paisaje es hermoso.
Esta pobre ciega está viendo a la pared, y si voltea se cae. Pero cuando usted llegue al último, acá arriba, y salte a lo más alto, va a tener un paisaje espectacular. Ya va a dejar de hacer fuerza en las patas, y va a estar sentado, mirando. ¡Wow! Y va a tener la vista de Dios usted. Porque hay tiempos y temporadas. Ustedes, pónganse de pie. Dejemos a un lado este síndrome temporal espiritual. Es tiempo de sincronizarnos a los tiempos de Dios. Hemos estado caminando.